Bueno, pues primeramente, Shabbat Shalom. Hoy estamos ya en las últimas horas de Shabbat. Estamos ya haciendo el cierre prácticamente. Dentro de unas horitas vamos a hacer el cierre de Shabbat, vamos a hacer Havdalah. Y antes de eso vamos a estar estudiando un poquito de Torah. Con la ayuda del bendito sea, con el permiso del cielo, con el permiso también de todos ustedes, vamos a estar dando otro repaso más a lo que es la Parashá Ki Tavo. La Parashá Ki Tavo, que se encuentra en el libro de Barim, en el capítulo 26, a partir del verso 1, y me parece que llega hasta el 29, en donde tenemos una extraordinaria enseñanza. Prácticamente viene siendo ya lo último del discurso de Moshe Rabbeinu que da para todo el pueblo que se encuentran acampando en la planicie de Moab, al otro lado del Jardín, en la ribera oriental del Jardín, próximos ya para entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Moshe Rabbeinu, como hemos dicho siempre y se ha enseñado en la Torá, Moshe Rabbeinu, cuando termine su discurso de 36 días, que empezó prácticamente el 1 de Elul también, entonces este discurso antes de su muerte nos deja en estas partes últimas, unas recomendaciones muy extraordinarias para nosotros, para todo el pueblo de Israel de aquel tiempo y que vienen siendo vigentes cada día para todas las generaciones. ¿Sí? Entonces, en la porción de Ki Tavo, vemos nosotros como análogo de la parasha anterior que se llamó Ki Tetse. Ki Tetse decía cuando salgas a la guerra, cuando salgas, Ki Tetse. Ahora, Ki Tavo nos enseña cuando entres. Aquella era cuando salgas, Ki Tetse. Ahora, Ki Tavo nos dice cuando entres. La otra era cuando salgas a la guerra, ahora es cuando entres a la tierra prometida que el bendito sea prometió a nuestro patriarca Abraham que la entregaría a su descendencia. En esta porción vamos nosotros a ver que en el discurso de Moshe Rabbeinu prácticamente está cumpliendo el bendito sea esa promesa que se va a ver realizada cuando Yehoshua ben Nun, Josué, conocido como Josué, va a entrar con el pueblo a la tierra prometida, cruzando el río Jordán. Y Yehoshua ben Nun va a llevar a cabo todas esas recomendaciones que Moshe está dejando aquí, en las cuales se van a estar realizando. Si nosotros leemos en el libro de Barim, el capítulo 26, allí vamos nosotros a encontrar desde ya muchas de esas recomendaciones que el bendito sea le va a estar dejando a Moshe Rabbeinu. En esta porción de Ki Tavo hay seis mandamientos, 6 preceptos de los 613 que se encuentran en toda la Torá. Y solamente uno rige en nuestra actualidad, en nuestros días. Los demás, pues como son solamente para la tierra de Israel, pues prácticamente están sin que se tengan que estarse cumpliendo. ¿Cuáles son esos mandamientos? Dice, cuando lleve las primicias al templo, se debe de recitar el texto indicado en la Torá.
¿Dónde vemos eso? Lo vamos a ver ahí en el capítulo 26, en los versículos desde el 12 hasta prácticamente en los primeros versos, ¿verdad? Dice, dice que cada 3 años, en el año del diezmo, el maser, separarás la 10ª parte de los frutos de tus campos y se los darás al levita, al converso, al huérfano, a la viuda, para que coman hasta saciarse en tu ciudad. Entonces dirás ante Hashem, tu Eloa, he sacado las cosas santificadas, o sea, el diezmo, de mi casa y las he dado al Leví, al converso, al huérfano, a la viuda, conforme a tus preceptos y conforme a tus preceptos que me has ordenado cumplir. Y dice, no he transgredido ninguno de esos mandamientos, ni los he olvidado, y no he comido de ellos las cosas santificadas, estando de luto, ni las he sacado estando impuro, no las he ofrecido a los muertos, sino que he establecido la voz del Eterno. Y eso es muy importantísimo. Sino que he obedecido la voz del Eterno, mi Eloa, y he obrado tal como me ha ordenado. Ok. Entonces, podemos sacar muchas preguntas de todo esto. ¿Cuánto se debe separar de las cosechas? ¿Y a quiénes se les debe entregárselos? Ahí claramente dice el texto, he cumplido, he sacado y las he dado al levita, al converso, al huérfano, a la viuda. Con eso nos podemos dar cuenta a qué tipo de maaser se está refiriendo el texto cuando dice que ha sacado el maaser. El maaser, y sobre todo cuando dice que lo ha sacado de dónde, en el 3er año. Con eso, aquella persona que conoce de los tipos de diezmos que se dan o que se sacaban, entonces va a entender que el diezmo del 3er año y el del 6º año es el Maaser Sheni, que es el Maaser Ani, que es el diezmo del pobre. Ese diezmo que se le daba al huérfano, a la viuda, ¿sí? Incluso al converso. ¿Cómo se tiene que hacer aparte de todo ello? Aquí en todo esto se ven otras partes, lo que se llama el PEA también. El PEA es que al viñedo no se le debe cortar todas las uvas, y cuando va a trillar tampoco se debe de cortar en los rincones todos aquellos rinconcitos donde se encuentran espigas. Y además, si se cae una gavilla, se tenía que dejar para el pobre también, ¿sí? Entonces, aparte de todo eso, se debe de apartar un diezmo, ese diezmo que va a ser para esos pobres, ¿sí? Y esos diezmos, como bien dijimos, se va a sacar en el 3er y en el 6º año del ciclo del año Shemitah, el cual en el 7º año el campo debe dejarse descansar y no se cultiva. Entonces, 3er y 6º año. Es muy importante que se pueda mirar todo eso. En esta porción de Kitabó, esta porción aquí se describe la mitzvah de los bikurim. Primeramente es donde empieza hablándonos de los bikurim. ¿Y qué son los bikurim? Los bikurim son los primeros frutos, ¿sí? Los primeros frutos que se van a dar
cuando entren todo el pueblo a la tierra, una vez que es repartida la tierra, después de los 14 años que se queda el Yehoshua en Nun peleando, y todo el pueblo de Israel peleando contra los reyes y desplazándolos de la tierra, y después de haber peleado esos 14 años con esos 31 reyes, entonces se hace la repartición de la tierra. Ahora que se hizo la repartición de la tierra, van a empezar sus primeros cultivos y entonces van a tener sus primeros frutos, y según los sabios enseñan, hasta después de esos 14 años fue cuando se empiezan a cumplir esos, ¿cómo se dice? Es cuando se empiezan a cumplir esos mandamientos, ¿sí? Cuando ya pasaron los 14 años, cuando ya cultivaron, ¿y cómo van a ser esos primeros frutos, esos bikurim? Desde cuando la planta va a brotar o hace flor y hace un primer botón, desde ese momento se seleccionan, están cuidándose y se seleccionan los primeros botoncitos que van a dar ese fruto, y se le amarraba un listoncito, se ponía una seña para saber que ya cuando estuviesen, digamos, buenos, listos, entonces se van a cortar y se van a llevar a quien dice que se le van a dar, se le van a dar al Cohen, al sacerdote, esos primeros frutos, ¿sí? ¿En dónde se le van a llevar? ¿A dónde se encuentra el Cohen? Obviamente el Cohen se encuentra primero en aquel tiempo en donde se encontraba el Mishkan. Sí, después con el tiempo, cuando se construyó el Bet HaMikdash, pues obviamente los sacerdotes, el sumo sacerdote se encuentra en el templo construido por el rey Salomón, y así sucesivamente. Entonces, ¿en dónde se construyó el templo? En Jerusalén. ¿Dónde se encontraba el Mishkan? El Mishkan se encontró primeramente antes de la construcción del templo en 3 diferentes lugares. Así que no estaba todavía establecido un lugar bien completamente fijo, y hasta que ya se construyó el templo, allí es el lugar definitivo en el cual toda aquella persona tenía que llevar esos bikurim y las ofrendas, sacrificios y todas las cosas al Cohen Gadol. Nuestros sabios explican, ¿sí?, que cuando se traían esos bikurim, ¿sí?, entonces con esos bikurim se está reconociendo, ¿qué cosa? El gran aprecio, ese gran aprecio, esa gran gratitud, la gran gratitud que se tenía hacia Dios, hacia Kadosh Baruj Hu. Estamos reconociendo ese apego con Kadosh Baruj Hu. Estamos reconociendo que Kadosh Baruj Hu ha cumplido su palabra que dejó a nuestros ancestros, a nuestros patriarcas, a nuestro padre Abraham. Entonces, ahí con eso entonces se va a hacer después una declaración para que sea reconocida, y que realmente con esa declaración se va a decir, ¿qué cosa? Pues se va a decir que sí, efectivamente, el Eterno ha cumplido. ¿Por qué? Porque ahora ya estoy trayendo estos frutos, los he traído y lo estoy demostrando, sí, en gratitud al Eterno. Sí, hay una frase que se debe de tener y se debe de decir claramente. ¿Para qué? Para que sea como testigo de que el bendito sea lo ha cumplido una vez que se llevan esos frutos, ¿sí? Cuando los israelitas completaron sus años de esclavitud en Egipto y emprendieron el viaje a Israel, a Eretz Israel, ¿quién fue la primera, digamos, nación que encontraron?
fue a los amalequitas, ¿sí? ¿Acaso Amalek recibió a los judíos con calidez y con bondad? No, nada de eso. ¿Acaso le demostraron gratitud por el favor que Israel les había hecho? En absoluto. ¿De dónde viene Amalek? Amalek viene de una descendencia de Esab. Sí, por consiguiente, el Eterno dijo que su descendencia sería cautiva. ¿Y por qué los hijos de Esab o los descendientes de Esab no fueron cautivos y solamente los hijos de Jacob fueron cautivos? ¿Acaso no deberían de ser cautivos también los hijos los descendientes de Esab? Deberían de ser cautivos. Sin embargo, no son cautivos, no participaron de ello. Al contrario, cuando ya cumplen esa condena, podríamos decirlo así, si cabe la palabra, de haber sido esclavos en Egipto, prácticamente el pueblo de Israel cumplió la misma o les hizo el, no sé decir favor, pero hizo estar esclavos en lugar de que Esab estuviera esclavo. Lo menos que podría haber hecho los descendientes de Esab sería agradecerles al pueblo de Israel. Una vez que salieron de Egipto, lo menos que podrían haber hecho es recibirles con agua, con pan, con banderas, con agradecimiento. Gracias porque nosotros no sufrimos, ustedes sufrieron por nosotros. Cosas de esas habían hecho. Sin embargo, ¿cuál fue el recibimiento que hizo Amalek? Fue irse por la retaguardia, por la parte trasera, ir matando a todos aquellos rezagados, como vimos en el ataque de Amalek que se llevó antes de llegar al monte Sinaí. O sea, estaba presto ¿para qué? Presto para destruirles más. ¿Cómo es posible que se salgan de la esclavitud como diciendo, no, ahora los voy a exterminar? Y ninguna de todas las otras naciones fue a atacarlos. Sin embargo, Amalek va a atacarlos ahí inmediatamente. ¿Por qué? Porque todas las demás naciones estaban temerosas, sabiendo que Kadosh Baruj Hu estaba con el pueblo de Israel, sabiendo que el pueblo de Israel tenía la protección, iban bajo las nubes de gloria. El bendito sea, estaba su presencia con ellos todo el día, las 24 horas, como están hasta la actualidad. El pueblo de Israel, la tierra de Israel, está en los ojos de Kadosh Baruj Hu todos los días, las 24 horas. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué hizo Amalek? ¿Qué hizo a esos descendientes de Esab? Ir a instar a todas las demás naciones a decirles, no es verdad que son impenetrables, yo voy a entrar y para que vean que sí se puede, para que vengan y los destruyan junto conmigo. Desafió a Amalek al pueblo de Israel. Por eso es que el bendito sea ordena que sea destruido completamente. Una vez que entren a la tierra prometida, tienen el mandato de Kadosh Baruj Hu de que destruyan por completo a Amalek, que lo destruyan y no vuelva a surgir. Sin embargo, por la negligencia del rey Saúl, no fue destruido y quedaron indicios de Amalek durante todo el tiempo. Sí, hasta nuestros días. Y de ahí que nos enseñan nuestros sabios que en cada generación hay un descendiente de Amalek. Ahora lo vemos cada vez que vemos el antisemitismo, ese antisemitismo que se marca no solamente en el pueblo de Israel, no solamente con los gazatíes o el grupo de Hamas que estuvo atacando el 7 de octubre al pueblo de Israel, no solamente eso, sino en todas las naciones. Cuando alguien está hablando a favor del pueblo de Israel, entonces hay el antisemitismo y están grabándose videos día tras día, tras día, tras día en contra de Israel, diciendo que es mentira y que Israel es un genocida y que Israel es muchas cosas que no son. Cuando Israel tiene un ejército y el ejército se llama el IDF, el ejército israelí de defensa, solamente defensa de Israel, para defensa, y siempre está defendiéndose. Cuando a Israel han estado mandando las cantidades inmensas de misiles
Israel lo que hace es estar explotándolos en el aire, defendiéndose día tras día de tanta lluvia de misiles. Ahora, ¿cuántos misiles ha mandado Israel a los demás países? Ataca claramente antes de que le vuelvan a atacar con otros misiles más sofisticados. Pero qué bárbaros. Israel, antes de atacar, antes de mandar y decirles, me están atacando de ahí, bueno, pues voy a mandar otro ataque, les avisa, les dice, sálganse todos los civiles, no quiero matar a nadie, solo quiero que se acaben estos, destruir si es posible las armas solamente o los líderes antisemitas. Amalek, amigos, Amalek está y seguirá estando presente en todas las generaciones. Ahora, eso es el Amalek físico que tenemos hasta nuestros días. Internamente cada uno de nosotros tenemos otro Amalek que también se ha penetrado en la genética del ser humano, en la genética espiritual. Ese Amalek nos afecta día tras día por medio del Yetzer Hará. Afecta y se mete en la mente de las personas haciendo ¿qué cosa? Que nos alejemos del bendito sea, metiendo ideas de que no hagas, no guardes los mandamientos. Es que mira, no tengo buen internet, mejor no te conectes, o mejor, mira, es muy cansado eso de estar estudiando Torah todo el día, qué cansado y qué aburrido. Hay que tener mejores técnicas. El Amalek mental siempre te va a estar mandando mensajes que te desanimen para seguir estudiando Torah. Cuando en la Torah, amigos, la Torah es la conexión estrecha que tenemos con Kadosh Baruj Hu por medio de guardar los mandamientos. Y dice claramente, si guardares mis mandamientos, vivirás. No existe otra manera, otro código que no sea guardando los mandamientos para que uno pueda realmente tener la conexión con el bendito sea. ¿Por qué? Así lo dice en la misma porción esta que estamos leyendo. Muchas partes dice Shamua Lekol. Escuché la voz de Kadosh Baruj Hu. Escucha la voz del bendito sea. Escucha la voz. El escuchar la voz no es que esté escuchando, mira, mi oído oyó la voz, y no es solamente la oyó, sino que la vio con los ojos en el monte Sinaí, como bien dice la Torah, que vieron la voz del Eterno. No se refiere a eso. O sea, sí se refiere a eso, pero es más profundo que eso. Escuchar la voz de Kadosh Baruj Hu implica guardar los mandamientos que Kadosh Baruj Hu está dando a su pueblo. A todo aquel que quiera y reconozca al Dios de Israel como el Eloa verdadero, como el Eloa uno y único, esa persona tiene, si es que guarda y si es que quiere amar al Dios de Israel, debe de hacer lo que hizo y dijo como Ruth la Moabita. Tu Dios será mi Dios. Al decir eso, no es que ella dice, pues ya no voy a creer en los santitos, en los otros de los otros que tenía allá en Baal, en el otro, en sus dioses paganos que tenían en Moab. No, sino cuando dice tu Dios será mi Dios, ella está diciendo los mandamientos de ese Dios, de ese Kadosh Baruj Hu, yo los voy a guardar al pie de la letra, completamente, así sea lo que sea. Y Ruth la Moabita enseñó incluso a las mismas mujeres del pueblo de Israel muchas virtudes grandes que las mujeres de Israel incluso se habían olvidado. El siniut que ella les enseñó era algo extraordinario, y el siniut es uno de los mandamientos, de tantos mandamientos que tiene que tener una mujer, por ejemplo. Entonces, amigos, guardar los mandamientos del bendito sea, esa es el código. Es el código y no existe otra cosa. No existe el que... Miren, si uno se pone a estudiar Torah, es extraordinario. Y si uno guarda los mandamientos también, es extraordinario. Pero hay algo mucho más fuerte que solamente guardar los mandamientos.
dice que porque uno puede guardar los mandamientos y estudiar Torah, pero no tener, ¿qué cosa? Uno puede no tener el amor fuerte por Kadosh Baruj Hu, sino simplemente guardarlos por guardarlos, porque dice que los tengo que guardar y voy a estar sometido todas las 24 horas, a estar sometido las 24 horas a estar, por ejemplo, en Shabbat, desde que la puesta del sol hasta la otra puesta del sol, y ya estoy cansado, ya estoy aburrido, ya me cansé, ya no puedo mirar, ya no puedo nada. De esa manera, dicen los sabios, no te sirve el mandamiento. Sí te sirve, porque de algo te va a servir. Pero realmente lo que te va a crear un tesoro en el Olam Jabá es que ese mandamiento lo hagas con alegría, con regocijo, con mucha alegría, con mucho agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, que lo hagas sintiendo las ganas de querer tener otras horas más incluso de este Shabbat para poder seguir guardándolo, con esa alegría, con esa decisión de que tú quieres cómo poder alargar los mandamientos, como Moshe Rabeno, que una de sus intenciones grandes era entrar al pueblo, a la tierra de Israel. ¿Para qué? Para cumplir los mandamientos que él no había podido cumplir. Así los grandes tzadikim, muchos de los grandes tzadikim han rogado al Eterno que fuera que le dé el momento de poder cumplir con los mandamientos, porque han entendido los grandes sabios que solamente guardando los mandamientos del bendito sea, solamente así se puede conectar con Kadosh Baruj Hu. No existe otra manera, porque la voz de Kadosh Baruj Hu son precisamente los mandamientos. Y si esos mandamientos está diciendo, guárdalos para que esté contigo, solamente esa es la manera en la cual uno puede estar conectado con el bendito sea. De ahí es que todos aquellos que dicen que eso quedó abolido, que eso quedó fuera, que ya no existen mandamientos, que ya hay que otras cosas, amigos, hay que pensarlo, porque no existe otra manera de guardar mandamientos, de estar conectado con el eterno bendito, si no es guardando y obedeciendo sus mandamientos. Porque esas son palabras del eterno que son eternas también, que son para siempre, que no fueron dadas nomás por darse. Es muy importante que nosotros hagamos conciencia, hacer conciencia de que solo guardando los mandamientos es como puede uno lograr estar pegado con el bendito sea. No existe otra manera. Esos mandamientos va a implicar del todo. Para poder conocer esos mandamientos hay que estudiar Torah. Para poder estudiar Torah hay que estar preparados para ello. Hay que ir haciendo un montón de cambios en nosotros, porque esa es la manera de que nosotros podemos estar conectados con el bendito sea. Es muy importante. El Rabbi Akiva, por ejemplo, Rabbi Akiva, cuando lo estaban torturando los romanos, que lo tomaron y lo tomaron preso y lo estaban torturando antes de matarlo, que le cepillaban su cuerpo con cepillos de acero al rojo vivo y le sacaban así los pedazos, lo peinaban su cuerpo, arrancabanle pedazos de todo su cuerpo. Él en esos momentos reía, dice en los libros, reía y dice, gracias Kadosh Baruj Hu por haberme permitido estos momentos tan especiales. Dicen los alumnos de Rabbi Akiva, ¿cómo es posible que para ti sea eso agradable acaso? Y él contestó antes de morir, sí, porque nunca sabía si iba a poder lograr estar sufriendo para poder agradecer a Kadosh Baruj Hu por ello. Porque muchas veces guardamos mandamientos, pero solamente si tenemos, solamente si tengo que comer, si tengo una casa bien, si tengo una ropa buena, si tengo un buen trabajo, si mi sueldo está constante. Entonces estoy bien bendecido. Y si estoy bien bendecido, entonces sí sirvo a los mandamientos. Pero ¿qué pasa si en una escasez
viene una escasez y entonces empiezas a sufrir la escasez y la escasez. ¿Y qué vas a decir? Ay, ya no, ya tengo, estoy maldecido tal vez, ya el Eterno me olvidó, ya no puedo seguir. Amigos, mismo Rabbi Akiva, volviendo con el mismo ejemplo. Él antes de ser quien fue, era un pobre, un campesino que fue y se arrimó y pidió trabajo con un acaudalado, ¿sí? Con el acaudalado, un acaudalado. Y este señor ahí conoció a su esposa. ¿Y qué pasó? Se casó con ella, con Raquel. Se fueron a vivir, ella fue desheredada, se fueron a vivir a un campo prácticamente, a su colchón era de pura paja. Y allí vivían con pura paja, no tenían que comer, pero siempre estaba agradecido con Kadosh Baruj Hu. Y cuando una vez, dice nuestros libros, el Midrash de hecho habla de eso, y dice que se le presentó Eliyahu Hanabí en una forma diferente, que no fuera reconocido como Eliyahu Hanabí, le dijo, oh, me puedes dar, le tocó la puerta, me puedes dar paja porque mi esposa está aliviándose y no tenemos paja para que pueda dormirse. Él se puso alegre y contento y dice, ¿ves, amada Raquel? ¿Cómo hay gente más pobre que nosotros, que no tiene ni siquiera paja? Nosotros tenemos paja donde dormir. Llévese la paja, le dice, todo lo que ocupe, porque él entendió. Y esa manera, amigos, es la manera de que uno debe agradecer al bendito sea. Que lo que tenemos es lo que el eterno bendito sea nos da, y muchas veces es para probar a la misma persona, para ver si no reniega la persona de su escasez, de no tener. No siempre es maldición. En esta porción aquí tenemos las bendiciones y las maldiciones. De hecho, se mencionan 12 maldiciones que se van a dar en el monte Eibal. En el monte Eibal y las bendiciones que se van a dar en el monte Gerishim. Y que se van a dar, las van a leer los sacerdotes en medio del valle. Y van a estar mirando las 6 tribus que se fueron a colocarse en el monte Eibal y las 6 tribus que se fueron a colocarse al monte Gerishim. ¿Y qué pasa? Se van a mencionar 12 maldiciones, de hecho nos menciona aquí en la Parashá Ki Tavo. Y en bendiciones son más bendiciones que maldiciones, porque el bendito sea siempre va a querer darnos más cuando el pueblo está atendiendo a sus reclamos, que el bendito sea. Mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántas veces es tan difícil que la persona pueda cumplir eso? Es difícil porque la idolatría, amigos, es tan sutil, tan delgada, que muchas veces es difícil que la persona no haga idolatría. Y no solamente de ídolos, sino hacer idolatría abarca una gama muy grande. Entonces, amigos, guardar los mandamientos, ¿sí? Guardar los mandamientos va a traer, como bien nos enseña aquí en esta porción de Ki Tavo, dice, si guardares los mandamientos, todas estas bendiciones te perseguirán. Dice, te perseguirán. ¿Cómo? Solamente guardando los mandamientos. No tienes ni que andar buscando, como siempre el ser humano se pasa la vida entera buscando y buscando la bendición. Supuestamente la bendición, corriendo detrás de las bendiciones, pero olvidándose de ¿qué? De los mandamientos. Y dice la Torah, nos da un código simple. No te compliques la vida. No te compliques la vida, solamente guarda los mandamientos y las bendiciones te van a perseguir. Ahora sí, aunque no las quieras, te van a llegar. Y no solamente las bendiciones van a llegar en el estado material, sino que las bendiciones más sobreabundantes van a venir en el estado espiritual. Y sobre todo que con eso se te va a estar abriendo, ¿qué cosa? Un archivo en el Olam Jabá, en el cual se va a estar viendo y escribiendo
que tú guardaste los mandamientos del bendito sea, en lo cual vas a estar creando tesoros ahí en el Olam Jabá, en esa otra dimensión, amigos, en esa otra dimensión en la cual no podemos verla, pero que existe, que está allí al lado tuyo, al lado mío, al lado de todos. Sí, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos y viviréis. Es lo que dice el texto. Sí, y dice, el fin de todo discurso es este: guarda los mandamientos de Kadosh Baruj Hu y serás salvo, tú y toda tu familia. Qué maravillas, amigos. Qué maravillas nos enseñan nuestros sabios en todo esto. Amigos, entonces, agradecer al Eterno, el agradecimiento que siempre se debe tener, como lo dice en el libro de Barim 26:5, dice, alzarás la voz y dirás delante del Señor tu Eloah. Un arameo era la perdición de mi ancestro, quien descendió a Egipto, habitando allí pocos en número, y allí se convirtió en un gran pueblo poderoso y numeroso. ¿Por qué decimos este texto y decimos que el agradecimiento? Porque agradecerle al bendito sea en que el eterno bendito cumplió sus promesas, nos ha permitido entrar a la tierra prometida, nos ha dado esa declaración que se tiene que hacer, es para agradecerle al bendito sea de que Él nunca se ha olvidado de cumplir sus mandamientos. Sí, no se ha olvidado. Entonces, así dice, alzarás la voz y dirás delante del Señor tu Eloah, un arameo. Sí, ¿quién era el arameo? Nuestro padre Jacob. Sí, que bajó a Egipto, descendió con pocos y se convirtió en un gran pueblo, y de ahí salió esa gran nación. Entonces, ahora nos lleva a la tierra prometida, y una vez dentro se tienen que hacer esas declaraciones para saber que el bendito sea siempre va a cumplir las promesas. Y si el bendito sea nos dice, guarden mis mandamientos y tendrán todas las cosas, lo menos que podemos hacer es confiar. ¿Sí? Es creerle a Kadosh Baruj Hu, creer completamente, ¿sí? Creer que Él va a siempre a cumplir todo lo que Él nos está enseñando. Es interesantísimo que nosotros podamos entender y mirar todas estas partes que nos enseña la bendita Torah. Sí. Ahora, hay algo muy importante también, que ya con esto voy a ir cerrando yo mi partecita que voy a estar. Moshe Rabbeinu le está enseñando, está diciéndoles a todos, dice, cuando pasen el Jardín, cuando crucen el Jardín, está en Devarim 27, parece que 1 al 8, ¿sí? Cuando pasen y crucen el Jardín, entonces van a tomar grandes piedras y las van a encalar. Esas piedras, amigos, esas piedras, Moshe Rabbeinu, recordemos en otras porciones cuando nos ha hablado y dice que Moshe Rabbeinu escribió una Torah para cada una de las tribus. Moshe Rabbeinu escribió, ¿en dónde escribió esa Torah para cada una de las tribus y se las entregó a cada una? Y además escribió otra más, 3 en total, porque otra las dejó para la Arca de la Alianza. Esa Torah la escribió en unas grandes piedras que él llevó para el valle de Moab. Allí en esas piedras escribió la Torah para todas y cada una de las tribus. Sin embargo, además de eso, la Torah nos enseña y dice que fue escrita para 70 naciones. Esto, ahí podemos decir una interpretación en la cual se dice que las dejó en monolitos ahí en la tierra de Moab, precisamente para que fueran las demás naciones y copiaran esa Torah
y que la pudieran tener y guardarla también, y que ninguna nación de las 70 naciones madres que había, ninguna de esas naciones fuera a decir, nosotros no tuvimos Torah. Moshe Rabbeinu escribió eso y las dejaron las entregó, y también dice que dejó en esos monolitos, eso es en los libros. ¿Para qué? Para las 70 naciones, porque nos dice, nos enseña que fuera dada también para las 70 naciones. Entonces, amigos, Moshe Rabbeinu 12 piedras sí las llevó para el monte Ebal y ahí escribe la Torah. De la misma manera les dice, cuando crucen y entonces lleven otras 12 piedras del río Jardén, del Jordán, de en medio del río. Moshe prácticamente le está diciendo al pueblo que el río se va a secar, que cuando crucen el agua se va a apartar y se va a quedar en seco, y entonces van a poder sacar las grandes piedras, lajas que están allí en el medio del río. Y así fue, y así Yehoshua ben Nun ordenó que sacaran esas piedras y las llevaron cargándolas hasta ¿dónde? Hasta el monte Ebal. Ahí en el monte Ebal, ahí las encalarían, le pondrían cal y escribirían todos los mandamientos también. Y ahí se hizo ese monumento, digamos, o los monolitos que se hicieron, y se hizo un altar con esas piedras para ahí hacer los sacrificios al Eterno. ¿En donde? Ahí en el monte Ebal, porque el monte Ebal es el que va a recibir las maldiciones. Sin embargo, después también se mueve el pueblo, y eso lo vamos a ver tal vez más adelante, y el pueblo se va ¿a dónde? A Gilgal. Y en Gilgal también allí levantan otro altar con otras 12 piedras. Dicen los sabios que se llevaron cargando las piedras hasta Gilgal, y entonces ahí, en ese lugar donde Kadosh Baruj Hu le había enseñado a Abraham y dado la promesa de que estarían en la tierra prometida, allí fueron, hicieron otro altar y allí lo sacrificaron, y allí dejaron las piedras también con las palabras del Eterno, con la Torah. Bendito sea Kadosh Baruj Hu con su perfección en todo, y como ha enseñado a su pueblo a dirigirse y conducirse tan extraordinariamente. Entonces, amigos, muchas preguntas pueden surgir de todo esto. No nos vamos ahorita a estarlas contestando, no hay mucho tiempo. Solamente generalizamos en todo esto y hablamos así en general para ir tocando esas partes tan extraordinarias como ese monumento, ese altar que se hizo en el monte Ebal, y que hasta la fecha hay quienes dicen que la fecha, los tiempos de los tanaítas todavía sabían y veían, sabían de esas piedras. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero se sabe, y la Torah específica para enseñarnos dónde se encuentra el monte Ebal, dónde se encuentra el monte Gerishim, el monte de las bendiciones. Así que, pues, qué extraordinaria porción nos hemos estado teniendo esta semana. A grandes rasgos, mis amigos, ya el tiempo se me recorrió demasiado. No voy a consumir más tiempo en todo esto. Solamente quisiera mencionar un poquito acerca bueno, iba a hablar un poquito acerca de cuando salió, el tiempo de cuando estuvieron en Egipto, pero creo que ya no voy a tener el tiempo para explicar nada de aquí. ¿Sí? Solamente recalcar esto que dice el verso 28, verso 1. Dice, si obedecieres al Señor tu Eloa, cumpliendo cuidadosamente todos sus preceptos, tal como te prescribo hoy, entonces el Eloa Kadosh Baruj Hu
te hará suprema por sobre todas las naciones de la tierra. Eso, amigos, es el código. Guardar los mandamientos te conecta con el bendito sea. Al conectarte con el bendito sea, te hace mejor que cualquier otra persona de todo el mundo. Incluso te va a hacer mejor que el más grande empresario y millonario, archibillonario que exista en la tierra, si él no guarda los mandamientos y tú los guardas. Eso te hará, dice Eloa, te hará suprema por sobre todas las naciones de la tierra. Sí, aquí, como en esta porción, como también en la porción de Bejucotai, sí, la Torá relata todas esas maldiciones, porque con esto, con guardarlos, sí, si obedece uno los mandamientos, uno entonces, como bien dije anterior, entonces el bendito sea mandará bendiciones sobre cada uno hasta que le sobrepasen. Solamente si obedeces, ¿sí? Solamente si obedeces. Por eso se repite muchas veces ese verbo. Se repite el verbo muchas veces. Si obedecer una vez conduce a la persona que siga obedeciendo. Una vez que la persona obedece un mandamiento, eso te lleva a seguir obedeciendo y siempre vamos a estar obedeciendo si enseñamos a nuestro ser a obedecerle al bendito sea. Bueno, que el bendito sea esté con todos y cada uno. Espero que estas palabras que hemos estado hablando el día de hoy sean para edificación y que el bendito sea llene su vida de muchas bendiciones. Por mi parte, yo ahorita voy a concluir este shiur aquí y deseo que esas bendiciones siempre te alcancen, siempre estén contigo, siempre te lleven a conectarte con el bendito sea, y que siempre tengas en mente que la manera de conectarte con el bendito sea y alcanzar todo este éxito es solamente si guardamos mandamientos. No existe otra manera. Por más que se busque, no puedo decir yo que estoy conectado con el bendito sea y no guardo los mandamientos que me dice. Es ilógico. No puedo decir que me conecté con Dios y Dios me habla y Dios me manifiesta conmigo y yo no guardo mandamientos. O sea, no guardo ni siquiera el kashrut, porque el Eterno me dice cómo debo alimentarme. Y si no guardo ni siquiera eso, y aparte por otro lado digo, ay, es que a mí se me reveló Dios y a mí me habló Dios y Dios estuvo conmigo y todas esas cosas. Eso no es verdad. Eso no es lógico. No sucede así. Puede ser otra cosa menos Kadosh Baruj Hu que se vaya a manifestar con una persona que no hace los mandamientos que él dijo. Obviamente esos mandamientos los mandó al pueblo de Israel, al pueblo que él eligió como su pueblo, pero toda aquella persona que acepte y que quiera seguir la Torah y al Dios de Israel, entonces debe de seguir y guardar los mandamientos. Y entonces sí, el Dios de Israel se va a manifestar con él y va a estarle guiando en todos sus caminos. Que tengas todo lo mejor y que tu vida sea de muchas alegrías y Shabbat Shalom y ya casi Shabbat Tov. Que tengas todo lo mejor.